Bienvenidos a este episodio de Un Podcast Curioso. Bienvenidos al tercer episodio de Un Podcast Curioso. Yo soy Tom y está conmigo Kat. Hola, bienvenidos nuevamente. Esperamos que estén teniendo un muy buen día y si no es así, quédense con nosotros porque va a estar bastante entretenido. Podrán relajarse y olvidarse de todo lo que sucede a su alrededor. En esta ocasión les traemos un tema un poco controvertido, que es la vida extraterrestre y el espacio exterior. Kat, ¿tú crees que haya vida extraterrestre? Yo pienso que sí. Desde niña me ha llamado mucho la atención el tema de los extraterrestres. Veía un programa que se llamaba Tercer Milenio, no sé si alguno de ustedes lo conozca, con el famoso Jaime Maussan. Yo apoyo alguna de sus ideologías, ya que sería como, no lo sé, muy tonto decir que solamente nosotros somos las únicas personas que estamos en esta galaxia, o no sé cómo llamarlo, pero yo creo que sí hay alguna posibilidad de vida en otros planetas. Pues es un tema que mucha gente debate hasta el día de hoy, desde hace muchos años. Yo creo que desde mucho antes que existieran medios de comunicación, es un tema en el que las personas no se ponen de acuerdo. Es obviamente algo real que no puedes dar por hecho que seamos lo único que existe en este universo. Pero a pesar de que algunas personas afirman haberlo visto o muestran algunas pequeñas pruebas, no hay algo bastante contundente que sí pueda hacer que toda la humanidad crea que en verdad existe eso. Pero hay personas que sí lo creen fervientemente. Es algo que está muy bien, todos tenemos una muy buena opinión sobre esto, pero no va a dejar de ser algo un poco controvertido porque al 100% hasta el momento no estamos seguros de esto. Pero esperemos que en un futuro no muy lejano alcancemos a ver algún resultado sobre este. Vamos a empezar este podcast con un pequeño conteo. En esta ocasión no son datos curiosos como tales, pero sí son películas que nosotros consideramos algo curiosas o que nos llamaron la atención y las terminamos viendo. Así que aquí les tenemos un pequeño conteo de 5 películas de aliens y sobre el espacio exterior. Estas nos han llamado un poco la atención y las consideramos algo entretenidas y palomeras. La primera película de la que queremos hablar es de la muy conocida, vista por millones. Nos referimos a La Guerra de los Mundos, de Herbert Wells. Esta película de la Guerra de los Mundos ha tenido 2 adaptaciones a la pantalla grande. La primera fue en 1953 y la segunda fue en el año 2005 con Tom Cruise. Estas están basadas obviamente en un libro de Herbert Wells, en el que narran cómo una especie alienígena llega a la Tierra y nos quiere conquistar. Es una de las películas que más le gustan a Kat y también el libro que ella tiene y ha leído. ¿Qué pensaste la primera vez que leíste este libro? Yo primero vi la película, no he visto la antigua, he visto la que hizo Tom Cruise. Algunas cosas no entendía, como por ejemplo el hecho de cómo murieron los extraterrestres, para mí era un poco confuso. Y la planta color roja que salía o que estuvo saliendo durante el transcurso de la película, tampoco la entendía. Esa película yo te estoy hablando de que la vi cuando era más pequeña. Y cuando leí el libro ya entendí muchas cosas. Claro que el libro es diferente a la película que realizó Tom Cruise, porque ellos hablan de una época muy antigua donde no había electricidad, no había nada de eso. Entonces ahí te explican ciertas cosas de, como por ejemplo, cómo murieron los extraterrestres, que como tal no fue que el humano pudiera vencerlos, sino que los seres más pequeños del planeta, que son los microorganismos, fueron los que destruyeron a los extraterrestres, ya que como ellos mataban al azar, no entendían que los seres humanos ya llevaban un lapso de tiempo sobreviviendo con estos seres y de saber cómo combatirlos, y ellos al matar al azar se llevaban a personas que, por ejemplo, como comían la sangre de los humanos, algunos estaban enfermos, no sé, de tuberculosis o enfermedades así, y eso fue lo que los mató, que era lo que yo no entendía cuando veía la película. Pues sí, es una película que a mí me pareció bastante entretenida.
Yo la recuerdo, la vi cuando era más pequeño, la de Tom Cruise, y hace un par de años me puse a ver por curiosidad la versión de 1953. Obviamente es muy diferente y narran dos tipos de visiones de dos cineastas, pero tienen el mismo objetivo. Y obviamente la electricidad no era parte de esta vida, pero dejaba ver cómo aún no estábamos preparados para esto, pero fuimos salvados por algo que siempre hemos tenido en este mundo, que son los organismos más pequeños. Este libro tuvo un momento de fama más o menos ahí por 1930 y algo, 38, 39, ya que en un programa de radio en una ocasión, no sé si alguna vez escuchaste, que lo leyeron. Y según se cuenta, algunas personas creyeron que era real. No sé si alguna vez leíste o escuchaste esa historia. Cuando iba a la primaria teníamos un libro. No recuerdo el grado en el que leíamos ese libro, pero venía un fragmento de la Guerra de los Mundos y decía que en algún programa de Estados Unidos habían leído un fragmento, que antes se acostumbraba mucho a las radionovelas, nada más que esta radiodifusora nunca avisó que estaban en proceso, creo que no lo avisaron, no lo recuerdo muy bien, de que iban a leer un fragmento de la novela. Entonces muchas personas empezaron a escucharlo y se espantaron, obviamente. Se dice que muchos salieron de sus casas corriendo, entraron en pánico y pues muchas más se desmayaron y cosas así, ¿no? Pues quién no, al menos si yo prendiera la tele o la radio, no lo sé, y tampoco tengo esa información, ¿no? De que es un libro. Pues yo al menos les tengo demasiado miedo, entonces sí saldría corriendo. En realidad sí se avisó al principio del programa, pero obviamente no todas las personas estaban escuchando el programa desde el principio y no se dieron cuenta de eso. Aún así, esto es más bien una leyenda urbana, porque no hay mucha información o no hay muchos periódicos que respalden que en realidad una nación entera estuvo bajo el miedo pensando que en realidad sí eran atacados por extraterrestres, pero sí hay algunos fragmentos que narran que 2 o 3 ciudades sí como que creyeron un poco en esto y salieron de sus casas solo para ver si de verdad sucedía algo. Es lo que sucedía en esa época cuando la comunicación era diferente. Entonces al 100% tampoco podemos estar seguros de que sí todos salieron asustados, pero alguno que otro sí se llevó un buen susto sobre esta novela. Les recomendamos mucho que vean la película y también el libro, que lo lean, es muy bueno. Bueno, la segunda película de la que queremos hablarles está basada igual en un libro. El autor se llama Douglas Adams. Esta película se llama La Guía del Viajero Intergaláctico. En verdad esta película es una de las que me ha gustado bastante por su tipo de comedia. Es muy entretenida y es bastante genial a lo que a mí me parece. Yo quiero confesar que la vi por error en alguna ocasión en la televisión y me llamó tanto la atención que la terminé leyendo. Se narra la historia de cómo la Tierra es como si estuviera en medio de un lugar donde se va a construir una autopista galáctica. Entonces se programa la destrucción de la Tierra. Pero van narrando la historia de un personaje que es rescatado por uno de sus amigos y van contando historias en las que se muestra una guía que les va diciendo cosas como, por ejemplo, habla de cómo la toalla es muy eficiente para muchas cosas, o habla de las razas que existen como una raza que es como burócrata, que se dedica al papeleo, y lo narran de tal forma que es muy muy entretenido. Yo la vi doblada al español de América Latina y las voces le dan un tono que es bastante cómico. Entonces les recomiendo mucho La Guía del Viajero Intergaláctico, es muy entretenida, y también el libro leanlo porque es bastante entretenida la forma como lo narran. La tercera película de este conteo es protagonizada por Mel Gibson y es la historia de un hombre que se encuentra en los cultivos de su granja. Me refiero a la película de Señales. Al principio se piensa que fueron hechos como bromas, pero poco a poco van descubriendo la verdad sobre estos círculos y cómo en verdad sí son visitados por seres de otros planetas. Esta película igual la vi cuando era muy niña y la verdad sí me dio mucho miedo la primera vez que la vi.
y sobre todo en la parte donde sale el extraterrestre que están grabando la fiesta en Brasil. Cuando sale sí es así de, ay no, yo no pude dormir cuando vi esta película. Para mí es una muy muy buena película obligada a ver del tema extraterrestre. Tiene un final feliz. No como las otras películas que he visto, porque al final nadie muere. La mezclan con un poco con la religión, que son dos temas como que son... ¿cómo puedo decir? No se llevan bien, o hay un poco de controversia dentro de la religión y los seres que existen fuera del planeta. Pero es una muy buena película y hablan de cómo los extraterrestres no son amigables y en realidad vienen a invadir el mundo de los humanos. La cuarta película de la que les vamos a hablar está ambientada en una parte de Alaska, en una parte muy remota, que si algunos han escuchado la historia de Balto, de ahí viene Balto, se llama Nome, y se narran historias de abducciones. Y en esta película no solamente es algo que se filma, sino también va mostrando entrevistas reales que se le hicieron a las personas que aseguran que tuvieron estos encuentros, y muchas de ellas tienen problemas para dormir por este tipo de estrés postraumático que les causó. La película del Cuarto Contacto es una de mis favoritas porque habla de la historia, como ya lo había comentado Tom, de un pueblo en Alaska donde la gente no puede dormir. La mayoría de ellos siempre dicen que ven un búho color azul a las 3 de la mañana. La doctora, que es la que está llevando el caso, su marido, al parecer, ella piensa que fue asesinado cuando en realidad él se suicidó. Y van relatando durante la película cómo es que ella queda en silla de ruedas y que el búho en realidad no es un búho, son alienígenas que los están abduciendo a todo el pueblo y algunos de ellos se matan porque se supone que es tanto el dolor que ellos sienten al ser abducidos que prefieren morir. La doctora lo vive en carne propia y se roban a uno de sus hijos, el cual queda loca y ella logra contactar con uno de ellos. La historia se me hizo demasiado buena porque le están, según, basada en hechos reales y sale esta actriz Mila Jovovich al principio de la película diciendo que ya cada quien es su criterio, al menos ella sí creía en el testimonio de la doctora. Es una película muy buena, muy recomendable para verla. Sí da un poco de miedo, tal vez no puedan dormir un día o dos, pero deben de verla, es muy buena. La última película de la que les vamos a hablar en esta ocasión es un poco diferente a las anteriores, ya que esta narra la vida en un mundo en el cual los extraterrestres llegaron en busca de un refugio, en el cual se les da una parte, se les acomoda en una parte de la Tierra, pero en muy malas condiciones. Es como, siento que fue como una crítica hacia ciertas partes del mundo en las que se tiene gente marginada. La película es Distrito 9, la cual es el nombre también del lugar en el que colocan a esta raza alienígena, el Distrito 9, y se ve a los alienígenas marginados, maltratados, personas que las atacan solo para obtener un beneficio ya que quieren vender partes de ellos, o algunos que se esconden de los malos tratos de la gente, y van narrando una historia bastante triste. La verdad, mi consideración fue muy buena porque fue diferente. Es una historia un poco triste, poco a poco se va desarrollando y el final sí te deja pues con un nudo en la garganta, y se las recomiendo mucho para que la vean. Distrito 9. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es @podcastcurioso, en donde nos pueden dejar sus comentarios, críticas y todo aquello que deseen que nosotros sepamos. Y bueno, estas fueron las películas de ficción y de vida extraterrestre que nosotros hemos visto y nos han llamado la atención para que ustedes las puedan ver, y esperemos que estas películas les gusten tanto como a nosotros. El momento de terror del podcast. Voy a leerles una parte de la historia que viene en el libro La mansión de las mil puertas. Los gritos eran espantosos, espeluznantes. Cuando ella llegó, menos de 5 minutos después, él ya estaba sentado en la cama, sudoroso, con los ojos desorbitados y temblando. Ni la luz encendida impedía que lo mirara con todo horror, un horror especial. En las rivieras del pánico más absoluto. Al sentarse a su lado, reaccionó y la abrazó con tanta fuerza que le hizo daño. Mamá, cálmate, estoy aquí, tranquilo, siguen ahí.
No se van. Quiero que se vayan de una vez, mamá. Por favor, por favor. Le pasó la mano por la cabeza mientras lo estrechaba contra su pecho y le acunaba. Ella misma trató de dominar el dolor. Casi parecía increíble. Había estado a su lado 2 horas, sin moverse, hasta ver cómo se dormía producto del agotamiento. Y todo semejaba estar en calma, tranquilo. Pero con solo salir de la habitación, 1 minuto. Ella también necesitaba descansar, después de tantos días. Mamá, tengo miedo. Mañana iremos a ver a otro doctor. No servirá de nada, no me creerá y me dará pastillas para dormir como el otro. Lo que necesito es que alguien lo saque de aquí. Han de irse, han de irse, han de irse, mamá. Volvió a sujetarlo con fuerza. Ya no podía hacer nada. Le dolía tanto como a su hijo. Se estaban convirtiendo en espectros, muertos en vida, los dos, demacrados por la falta de sueño, enloquecidos. Sí, iban a volverse locos. Este es un fragmento del libro La mansión de las 1000 puertas. La historia de la que les acabo de leer se llama Cambio de cerebro, la cual habla sobre el tema que teníamos el día de hoy, que es sobre los extraterrestres. Y se los quiero recomendar ya que es una historia muy interesante. Es muy corta. Al parecer creo que como son 6 páginas o menos de 6 páginas, donde habla la historia de cómo el chico que les acabo de narrar tiene un serio problema para dormir y cómo un doctor le ayuda a saber cuál es el problema y cómo solucionarlo. El desenlace es un poco curioso, pero les recomiendo que lo lean. El autor del libro es Jordi Sierra. Y lo pueden encontrar si no lo quieren hacer físico, lo pueden encontrar en digital en Google. Bueno, esta fue la historia de terror que tuvimos para esta ocasión. Es parte de un libro que les recomendamos. Y hemos llegado al final de este podcast. Les agradecemos habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado y esperamos en una nueva edición del podcast poder contar algunas historias basadas en hechos reales de ovnis. Y esperemos que nos dejen también sus comentarios en nuestra red social Twitter si han tenido alguna experiencia con estos seres o han visto algo en el cielo. Así es, si tienen alguna opinión sobre este tema que como dijimos al principio es un poco controvertido, lo pueden dejar en el Twitter @podcastcurioso. Y nos vemos en la siguiente edición. Gracias. El podcast ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana.